Hola, Leo. Hola, Asa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También bien, todo cool. Ahorita esperemos que ya se conecte Abby. Muy bien. Empezamos a platicar. Creo que ya iba Abby. Ah, Tonatiu también por ahí anda. Mm, Ay, a ver, espera. Ahí está. Hola. ¿Cómo estás, Abby? ¿Me escuchan? Sí, Para ti, claro. sí, sí. Creo que no los había presentado a ustedes dos jamás, ¿verdad? No. No. Ah, bueno. Abby, Azael, Azael, Abby. Hola, Vi. Este, bueno, como ya te he contado, Abby, Asa, hace, bueno, entre un montón de otras cosas, porque también hace investigación, metodología y así. Ujú. Pero también hace libro de artista, le gusta mucho como el trabajo con papel y el trabajo manual en su obra. Y bueno, bueno, es Abby, que es todo lo contrario, ella trabaja con computadoras, algoritmos, este, pues un poco de hacking, este, ¿cómo se dice? De activismo, ciberfeminismo y pues demás. También investiga y escribe, pues. Mm. Y pues bueno, igual si quieren empezar presentándose ustedes mismos para que no sea solamente yo describiéndolos y ahorita empezamos. Ok. Entonces, ¿quién quiere ir primero? Vas a Yo, pues tú. bueno, yo soy Esther Morán. Como ya dijo Leo, he hecho varias cosas. En producción artística principalmente he hecho libro de artista. Creo que es como lo más fuerte que he hecho. También he hecho arte electrónico, o sea, no solamente hago cuestiones como súper artesanales, también he hecho cuestiones electrónicas. He hecho teoría, trabajé en el cuerpo académico de estudios, en el cuerpo académico de estudios contemporáneos del arte en la Universidad de Guadalajara, escribiendo teoría, por supuesto. Mi proyecto de titulación era acerca de arte electrónico, bioelectrónico. Y bueno, eso es lo que he hecho. También he escrito, he publicado en algunas revistas, he publicado textos académicos también en algunas revistas internacionales, particularmente en Argentina. Y bueno, es lo que hago. Qué cool. Excelente. Llevarte. Este, pues yo soy Abby. Eh, eh, yo estoy terminando la licenciatura, estoy a un semestre, sí, teóricamente un semestre Un de mes. empezar. Ay, ya sé, bueno, meses. Estoy trabajando ahorita en mi tesis, que justo va de literatura expandida en lo digital y literatura electrónica, análisis de unas piezas, hago publicidad digital, me gusta como experimentar con lo que es la página web, eh, y pues todo lo que queda dentro de literatura y digitalidades. Súper bien. Ok. Sí, súper cool. Y aparte, bueno, está dando ahorita el taller de poesía digital. Ah, Este, súper chido. O sea, sobre todo, este, porque se despega de todo lo que esperamos siempre de la literatura. Hace rato para no sentirme tampoco preparado y tener algo que decir, estaba viendo como videos de gente en internet hablando sobre literatura, ¿no? Este, sobre todo adolescentes o estudiantes, porque, bueno, ya sabemos cuál es la opinión de los académicos viejitos de la literatura, ¿no? Este, y Sí. hablaban precisamente ajá, sí, o sea, hablaban de que, sobre todo una chica que luego la estaré compartiendo,
O sea, que la literatura, como la idea de lo literario, de la literatura, tampoco es como eterna y no es relativamente reciente, ¿no? Y también qué tanto va a sobrevivir. Este, entonces, bueno, por eso me interesaba que ustedes dos se conocieran y que pudiéramos platicar, porque creo que los dos, este, con su obra y con lo que investigan y de lo que escriben y tratan de escapar de lo literario como en direcciones contrarias, pero no solamente como para salirse de ahí, sino como para expandir un poco los límites. Este, algún día hablando con Rabadán, bueno, con esas preguntas retóricas que hace Rabadán, La doctora alguien preguntó, la doctora Rabadán, Maru, para los compas, este, alguien preguntaba la diferencia entre bailable y danza. Era una pregunta como un poco simplona, algo así, ¿no? Este, y esta Rabadán dijo o sea, que esta no era una pregunta correcta, que ni siquiera era una pregunta interesante porque las clasificaciones tradicionales de lo artístico, del arte, de lo estético, pues ya no funcionan, ¿no? Este, o si funcionan, a lo mejor es por algún camino pedagógico, pero en cuanto a análisis de alguna obra, hay muchas otras cosas que decir sobre el fenómeno artístico. Entonces, bueno, me gustaría que empezaran explicando, este, cada uno sobre estas fronteras. Por ejemplo, Asael, que trabaja con el libro de artista y como de el libro como objeto, y que Abby se intenta despegar de lo material del objeto, y cómo estas dos intenciones puedan tener como algún punto en común. ¿Quién quiere Pues, empezar? ¿empieza? Empieza. Sí, sí, tú. Eh, bueno, el libro de artista parte de la plástica. Eh, de hecho, es, no es muy apreciado entre los círculos literarios, como de la alta academia, de estos señores blancos occidentales y género de la academia, porque pues nace de la plástica y de la ilustración, de, bueno, todas estas prácticas artísticas que no son propiamente de la literatura. Sobre todo hay un prejuicio, de entrada hay un prejuicio sobre los libros con dibujos, ¿no? Es que tú no lees buenos libros, tú lees solo libros con dibujos, como si eso no fuera valioso por sí mismo, ¿no? Los que hacemos libro de artista nos inspiramos muchísimo en los libros para niños, en estos libros como que tienen origami o los libros pop-up, porque nos muestran una forma diferente de entender el libro como objeto. A este punto voy a empezar a hablar como del objeto, no tanto de la literatura, y ya después entramos en eso. Eh, Vemos el libro como un objeto, como una especie de escultura. Porque sí, desde luego hay una fetichización acerca del libro, ¿no? La gente prefiere tener libros físicos para tenerlos en sus estantes que tener un montón de PDFs en una carpeta en su teléfono o en su computadora, ¿no? Porque hay como una fetichización acerca del objeto. Y los que hacemos libros de artista nos valemos de eso para la producción. Ahora, sabemos que, bueno, aunque sea un objeto artístico, un objeto plástico, sigue siendo un libro y sigue siendo literatura. Y eso nos muestra otras formas de leer las cosas, ¿no? Creo que los orientales tienen muy claro este asunto de la lectura, porque, bueno, su forma de escritura es ideográfica, son dibujos, es una forma completamente diferente de entender la escritura. Los que hacemos libro de artista también entendemos que hay una relación muy fuerte entre el dibujo y la escritura. Y el dibujo es escritura y la escritura es dibujo. Y a lo mejor estos códigos, estos símbolos se interpretan de diferente manera, nos llevan a diferentes resultados, pero sigue siendo una forma de leer. Y si lo extrapolamos, si ver dibujos es una forma de leer, pues a lo mejor también tocar el libro es una forma de leer, ¿no? Sabemos que las personas con discapacidad visual necesitan la cuestión táctil para entender la literatura. ¿Y qué tal si no solo fueran esas letras? ¿Qué tal si también los bordes del libro nos dicen algo? ¿Qué tal si los colores del libro nos dicen algo? Si la forma del libro, si el libro, no sé, puede vestirse, puede ser utilizado para vestirse, para comerse, para tocarse, para escucharse, ¿no?
empezamos a entender entonces la literatura como algo más grande, como no solamente como esto que tenemos siempre, ¿no? En la cual tenemos el libro y lo abrimos y leemos palabras, sino también, ¿qué tal si empezamos a leer otras cosas en el libro, como las ilustraciones, como la textura, como los colores? Y bueno, empezamos a entender como un universo más amplio en cuanto a la literatura. Súper, Ay, súper. no, qué chido. ¿Tú, Abby? Me encanta. Sí, es que, por ejemplo, yo creo que todo lo que acabas de decir embona muy bien con lo que es la literatura electrónica, porque, pues, como, o sea, más bien como conceptualmente, es el mismo intento de partir de un concepto que pues ya tienes y es hegemonía, Ujú, y, e intentas como extrapolarlo a otras cosas. Por ejemplo, decías, el libro como objeto es lo que cambia en el libro del artista. Y a veces yo veo en la literatura electrónica también como qué puede ser un libro, porque un libro pues puede ser como una página web, un libro puede ser, bueno, por ejemplo, una antología puede ser un videojuego, y también yo creo que en específico lo que pone como sobre la mesa y dice vamos a cambiarlo, la literatura electrónica es a la lectura como proceso. ¿Por qué? Porque no se me olvida que, pues sí, es el recurso multimedial, tal vez es lo que se da, es un uso, ¿no? En los dos ámbitos, en el libro de artista y en la literatura electrónica, la palabra ya no es la protagonista, ¿sabes? El uso de imágenes, de sonido, de video, en este caso de origami, texturas, papel, formato. Es lo que veo más bien como en relación. Está muy chido. No sé, estaba como en una idea de como marcar las diferencias, pero es más bien como encontrar las similitudes. Ajá. Sí, o sea, bueno, en mi caso, o sea, lo que a mí me parece interesante es, este, mm, último, o sea, bueno, ahorita ya casi no pasa, ¿no? Porque cada vez nos damos más cuenta de lo importante de lo virtual y lo digital y el papel de las redes sociales y el internet, ¿no? Pero mucho tiempo estaba esta pelea, ¿no? De que son mejores los libros físicos que los, ajá, o sea, que los electrónicos y, o sea, en muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora que fue lo de la pandemia y es un, ejemplo que había comentado mucho. O sea, el acudir a exposiciones virtuales se convirtió en un fenómeno, ¿no? Bastante común, porque mucha gente no encontró otra solución y seguían replicando el modelo, pues, físico, el orgánico, el que, al que ya, estábamos acostumbrados. Pero, este, o sea, por ejemplo, yo que viví en esta generación, igual a Sael, que vivimos previo al internet y al internet primitivo y luego a este post-internet en el que estamos ahorita, este, eh, creo que o sea, experimentamos esta como dicotomía, pero no tanto como en sentido de lucha, porque al final creo que tanto lo muy físico y orgánico como lo digital y virtual se compaginan y no creo que uno vaya a sustituir al otro. Este, Ajá. y en este caso, o sea, de tanto lo literario y los libros de artista, o sea, el traer de como extraer al libro como objeto de lo hegemónicamente literario y extraer el signo, no sé si exactamente sería el signo o la palabra, porque antes estaba muy convencido, pero igual tú corrígeme a mí. Pero sí, o sea, como extraer la palabra o el signo o la idea de lo literario y ponerlo en otros medios. O sea, es lo que a mí me parece interesante como de los dos. O sea, ambos trascienden a las ideas que teníamos encerradas en libros, que precisamente por estar encerradas en un libro,
las leíamos y comprendíamos de una manera específica y fija y a lo mejor no tan mutable como resulta ahora, pues poder crear un libro que se lee en círculo a lo mejor, desde lo físico, o que tiene una figura diferente a la que estamos acostumbrados y por lo tanto una lógica diferente. O, por ejemplo, las piezas que ha enseñado Abby en el curso, ¿no? O sea, en donde son clics que te llevan de un lado a otro, pero no hay una linealidad, es una red o un rizoma con riesgo a sonar snob. No, sí, por ejemplo, pienso en, ¿cómo se llama? Bueno, lo que había dicho hace rato, Rafael, acerca de cómo a veces los libros de artista como que están, no, ¿cómo dice? Orientados o enfocados, no me acuerdo, pero como que los objetivos a veces son como los niños porque parecen tal vez, sí, ese había dicho algo más o menos así, ¿de verdad? Sí, sí. Y de repente se te apaga poquito el audio, Abby. O sea, como si se tapara el micro. Pero bueno, o sea, sí, o sea, lo que decía Abby es de, bueno, que mencionabas hace rato que luego los libros de artista no son tomados como tan en serio por esta idea de que se parecen a los libros infantiles. Y también, bueno, eso también es todo un tema, ¿no? El pensar que un libro infantil es un libro inferior a un libro de adultos, ¿no? O una Como es, literatura seria. Pero sí, creo que por ahí va el comentario, bueno, la pregunta de Abby, o el comentario de Abby. sí, es como en esta postura como súper adultocentrista, ¿no? En la cual Ajá. las para niños no son como tan dignas de rescatar, ¿no? Y pues Ujú, desde luego no es así, ¿no? Digamos, en los Oscars las películas de animación son orientadas hacia los niños, ¿no? Algo que comentaba Abby que comentaba también sobre cómo cambiamos la manera en la que leemos, ¿no? Como esto que decías, como leer como alrededor, a veces un libro que se lea en círculo. Pienso, por ejemplo, en ese momento en el cual empezamos a reflexionar un poco más sobre los libros o en la deconstrucción de los libros. Voy a poner un ejemplo, no me vayan a colgar, por favor. Yo sé que ya no lo apreciamos tanto como lo apreciábamos hace unas décadas, pero pienso, por ejemplo, en mi primera influencia acerca de la deconstrucción de la literatura, que fue Julio Cortázar, con Rayuela, ¿no? Que es un libro que se lee como de... ujú, Es un libro que se desarma y se reensambla, ¿no? Hay ajá. como cuatro diferentes maneras de leer Rayuela, ¿no? Está de corrido y luego hay como una instrucción como para armarlo. Y la verdad es que cada Ujú, manera la historia siempre va a ser igual, ¿no? Pero la ujú, manera en la que se vive la historia va a ser completamente diferente. Y que desde luego el interés de Julio no era como de hacer plástica, más bien él intentaba como, no sé, desarmar un poco el libro y luego ensamblar, que es algo que también ocurre con otra de sus obras que también tiene ese título, que es Modelo para Armar. ¿Qué tal si no solo se tratara de leer salteadas las páginas? ¿Qué tal si las páginas como tal se pudieran desprender y se pudieran volver a organizar? Y que ya no fuera una cuestión como tan abstracta, sino material. Llevar el libro hacia lo material, es decir, llevar las ideas que tenemos en la cabeza al momento de leer, que se conviertan en algo material. Y como esa forma de deconstrucción me parece también un punto en el cual coincidimos con Avi, en la cual la idea del libro o las ideas que leemos a través de no sé, las palabras, los ideogramas, ¿qué tal si se reorganizan en otras formas? ¿Qué tal si se reorganizan en multimedia, si se reorganizan en sonido, en imágenes, no sé, a lo mejor un virus que pueda infectar a otros espacios, ¿no? Y ujú. no, siento que es como muy valioso, como esos puntos que tenemos en común, en los cuales también nos alejamos como mucho de estas ideas como tan hegemónicas, de cómo tiene que ser un libro y por qué la estructura tiene que ser así, por qué la trama tiene que ser así. Sí, sí. Justo Sí, ahorita releía hace rato. ¿Ahora sí ya me escuchan bien? sí, ¿Sí? sí, sí, Ay, sí, sí, Jay. Sí. 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 Es que tal vez porque el Se micrófono desfasa está poquito, acá. pero ya se escucha claro. Va. Bueno. Justo hace rato leía, Claudia Cossack tiene un artículo súper chido de literatura expandida, pero en lo digital. Y ella hablaba que el término como de expandido
nace a partir como de la modernidad, porque pues antes no estaba como tantas reglas de esto es un libro, ¿no? Esto es, no sé, un libro es así, ¿no? La modernidad como... Ay, se trabó. Ay, perdón, me trabé. Listo. La modernidad como que afianza la idea del libro, el libro impreso, y entonces es por sus como relaciones con lo visual que entonces dicen, pues entonces esto qué es, ¿no? Entonces esto es literatura expandida, como en un sentido de expandir los límites, hasta dónde llega, hasta dónde puede llegar. Y escribe también sobre cómo el término de expandido se usó primero como en otras disciplinas, ¿no? En la escultura fue primero, ¿no? Como cuestionar, habla cosas como del espacio, del objeto no arquitectónico y cosas así. Y cómo le funcionó muy bien a la escultura y luego se pasó como a la plástica y luego se pasó a lo literario, porque como que en lo literario existen más, pues no sé, como que el conjunto de personas que trabajan lo literario desde lo teórico y pues la parte de hacerlo, es un poquito más cerrado. Entonces a la literatura como que le ha costado un poquito más, pues sí, ensanchar el cubo en el que está metido. Y como dice Asael, ¿no? Para los críticos o teóricos, pues no es tan valorizado otras formas de literatura o la forma de literatura con otros medios, porque pues claro que vale más que sea puro horizontal con letras en negritas, ¿no? Sí, claro. Y me gusta como que toquemos ese tema de las clasificaciones. Esto es una cuestión como muy taxonómica, ¿no? Y lo que comentaba Leo y que habló de la doctora Amaru. Esto es libro, esto es una revista, esto es una escultura, pero parece libro, pero ¿qué es? Y como ya lo hemos repetido hasta el cansancio, pero a la academia como que no termina de caberle en la cabeza, que a lo mejor estas clasificaciones ya no son como tan válidas, no son tan, a lo mejor no son útiles más bien para entender lo que estamos intentando estudiar. Si esto es literatura o no, pues a lo mejor ya no es el punto, ¿no? A lo mejor más bien el punto es como entender otras formas de leer las cosas. Y es como esta discusión entre el arte y la artesanía. Esto es arte, es artesanía. No sé, las blusas de Tlahuitoltepec son moda, son alta costura, pero son hechas a mano y requieren muchísimo trabajo, ¿no? O sea, creo que como que todos estos parámetros más bien limitan la posibilidad tanto de ser estudiados como para los creadores para crear como tal. Creo que el hecho de que tengamos como tantas limitaciones de parte de la academia son las que evitan que podamos encontrar otras maneras de reflexionar, ¿no? El hecho de que nos pongan una clasificación de esto es arte plástico, esto es literatura, pero ¿qué tal si son lo mismo? ¿Qué tal si no son ninguna de las dos? ¿Qué tal si estamos encontrando otras maneras de crear arte, de crear literatura? ¿Qué tal si no es ninguna de las dos? Y no pasa nada, no es que el arte vaya a valer menos, a lo mejor es, no sé, alguna reflexión que tendría que hacer también el mercado del arte para saber cómo venderlo, pero eso no nos corresponde a nosotros. Sí, o sea, totalmente, porque por ejemplo, esta intención de clasificar tiene una lógica súper occidental, digo, siendo redundante, ¿no? O sea, de clase, ¿no? O sea, la gente de ciertos estratos hace artesanía y de ciertos estratos hace arte, ¿no? Y esta idea súper obsoleta a la que no me gusta tanto regresar, pero creo que ahorita es un poquito pertinente. O sea, esta idea de alta cultura y baja cultura y cuando se intentó hablar de media cultura y cosas así, ¿no? O sea, siempre hay una jerarquización en cuanto a poder, importancia, qué es más serio, qué no. Este, y pues sí, o sea, ambos fenómenos, creo yo, pues escapan de eso, ¿no? O sea, porque por ejemplo cuando hablaba tanto Abby del objeto del libro como esta pared de letras negras en fondo blanco,
este, que es tomada como el tope, ¿no? O sea, el máximo de lo literario. Y bueno, obviamente para eso tiene que haber una construcción de una idea, o sea, y tampoco es de denostar el trabajo literario, pues que ha existido, pero tampoco como mantenerlo en este pedestal, ¿no? Alguna vez esta Abby comentó bueno, hizo una relación entre lo musical y lo literario en una de sus clases. Y bueno, y mencionamos, por ejemplo, Satie, que tiene indicaciones como muy poéticas de tiempo y cosas así. Y me hizo recordar como el origen de la música y también un poco de la literatura, ¿no? De que realmente al principio estaban súper unidas, ¿no? O sea, los textos eran pensados para cantarse o interpretarse, ¿no? Y tener cierto ritmo y así. Y se fueron separando en la historia pues, del arte, sobre todo el arte occidental, pero poco a poco se han ido como regresando, ¿no? O sea, por ejemplo, en la música tenemos el spoken word y tenemos eh, bueno, cuando en la clase pasada, en la sesión pasada del taller, cuando esta Abby enseñaba el que era el ¿Los Wave, videoclips? Poetry Wave, no, sí, los videoclips, Ah, la Lyrical Wave. a la Lyrical Wave, que Ajá. lo sentí un poco como un regreso cyberpunk tecnológico a, a esa intención de ese entonces que era de la palabra desde lo musical, por así decirlo. Ajá. Sí, sí, totalmente. Ay, está muy chido la Lyrical Wave porque, eh, por ejemplo, como objeto, ¿no? La poesía siempre ha sido muy oral, al menos en algunas tradiciones. Y a veces como que no, o sea, la parte más oral de la literatura es la poesía, porque pues, recitales de poesía, leer poesía, y así. Y justo, por ejemplo, la Lyrical Wave une de una manera, eh, pues sí, como que muy familiar a nuestra parte del ocio, nuestra parte de ocio de nuestras vidas, elementos visuales que vienen del anime, eh, o esas estéticas glitch que son como nativas de lo digital, del internet, y la parte oral de la poesía. Y, por ejemplo, al menos yo no he leído nada como académico acerca de este movimiento latinoamericano, más que hay como 2 o 3 cosas escritas en internet y es lo que dice Azael, ¿no? Como de, pues es que la gente, o sea, los académicos, los críticos, no se lo toman en serio porque pues como es en internet, no sé, la verdad no sé qué pasa por sus mentes de 50, 60 años que dicen, ay no, no vale la pena. Está en internet y con lo que convivimos nosotros, al menos, ¿no? Por ejemplo, ustedes como millennials, yo como la generación que le sigue a los millennials, porque soy muy chiquita, tratarla de tomar en serio y analizarla, ver, reflexionar acerca de ella, ¿por qué? Ay, ¿me trabé? Un poquito, No. pero ya estás. Oh, se trabó un poquito, sorry. Descuida, Tal vez sigue. es mi internet. Pero sí te escuchamos. A lo mejor se traba el video, pero sí te escuchamos. Ajá. Estoy trabada. Creo que no nos escucha, ¿o sí? ¿Avi? Ay, ya regresé. No. Sí. O no, se fue. Dice Bueno, Itzel Fernández que es un problema generacional. Sí tiene, yo siento que sí tiene mucho que ver con una cuestión generacional. También la manera en la que producimos es una cuestión generacional, desde luego, ¿no? Lo que ponía Abby, que ella está en la generación siguiente a nosotros, pues su generación ya nació con el Internet, lo dominan mucho mejor que nosotros.
Sí. Utilizan plataformas diferentes a las que nosotros utilizamos, ¿no? Y eso también va a repercutir en la manera en la cual se produce. Ujú. Hola, Vite, regreso. AVI 2.0. Sí, yo también, o sea, no sé si llamarlo problema porque, no sé, me da como esa palabra. A lo mejor soy demasiado, optimista, este, pero sí he dicho, o sea, a mí me parece muy, muy interesante cómo nosotros nos involucramos con el Internet y cómo la generación de Abby se relaciona con el Internet, ¿no? Este, o sea, porque por ejemplo a nosotros nos tocaron todos los experimentos, ¿no? O sea, salas de chat que eran experimentos, eh, no sé si se acuerdan de que era Jabo Hotel o algo así, que era como un espacio virtual donde pues pasabas el rato, o sea, y como ese tipo de cosas que aparecieron y desaparecieron. Creo que Jabo Hotel apareció de nuevo hace poco, ¿no? Ahí está, la vi. Aquí estoy, pero se traba, jaja. Yo no ubico esa plataforma que mencionas. No, luego te la voy a mandar. Eran espacios donde tú tenías un monito y lo podías mover y caminaba. Y podías tener una habitación y decorarla y cosas así. También había otra de Coca-Cola de que con las tapas los canjeabas por dinero. Este, ajá, y por ejemplo a mí me tocó en mi pubertad experimentar en esos espacios, conocer gente en esos espacios, MySpace, ¿no? Y por ejemplo, ahora en la generación de Abby es muy, o sea, es mucho más común el que se generen relaciones por internet y, o sea, y por ejemplo en Twitter, pues uno tiene sus amigos de Twitter, ¿no? Y tiene sus amigos de Instagram, y tiene, ¿qué otra plataforma? Bueno, en su tiempo sus amigos de Tumblr, ¿no? Jabo, dice esta Jazz. Sí, Jabo se llamaba. Pero bueno, regresando, la verdad no me acuerdo en qué estaba hablando Abby cuando se trabó. Ni yo. Es que es mi internet. El clima está bien loco aquí en León porque está soleado, pero está lloviendo. Entonces, cuando llueve, Ya. Ajá. sí. Dicen los japoneses que cuando llueve y está soleado es porque se van a casar los zorros. ¿A poco? Sí, es cuando se Wow. celebran las bodas de los zorros. En mi pueblo más bien dicen que las venadas están pariendo. ¿Están pariendo? Ya. Guay, aquí no hay Qué ninguna chido. cosa así. Hola, Ale. Este, bueno, igual entonces, como punto de partida, para regresar un poco a o sea, a lo que estábamos hablando y tratar de recuperar el hilo. Y a ver Abby, también el internet. Este, bueno, o sea, un poco proyectándolo un poco hacia el futuro. Este, ¿Cómo ven actualmente, este, cómo se relaciona tanto el arte de internet y la literatura en internet como las nuevas, bueno, y no tan nuevas manifestaciones del arte plástico? O sea, como instalación, como videoinstalación, el recuperar espacios, todo este rollo. Y así, a corto plazo, porque es muy difícil hacer alguna predicción, pero ¿cómo ven o qué creen que pueda pasar en esta división de disciplinas y medios? Y como esta lucha que a nuestra generación no le importa tanto y realmente busca más poder transitar de un medio a otro, de una disciplina a otra, de un estilo a otro. Pues siempre, no, no siempre. Creo que son procesos que toman muchísimo tiempo, ¿no? Y que lamentablemente seguimos dependiendo de la academia y Ujú. son procesos que a la academia le va a tomar mucho tiempo asimilar.
digamos, no sé, digamos, en la Universidad de Guadalajara todavía les cuesta entender que el performance es arte y les cuesta entender que el arte electrónico es arte, no sé. Sí, a la academia le cuesta mucho trabajo como entender procesos que ya llevan muchísimo tiempo, que en otras latitudes ya fueron elevados a la categoría de arte y son estudiados por los académicos, pero pues en algunas otras partes estamos un poco más atrasados en cuestiones académicas. No sé, creo que también incluso en Guadalajara todavía les cuesta asimilar que el libro de artista es arte. Hubo una situación así como muy similar en la última feria del libro presencial que tuvimos, porque se presentaron libros de artista, que de hecho yo doné uno para la feria. Y digamos, ¿cuál es el futuro del libro de artista? Pues yo siento que es una plataforma artística que todavía no ha dado todo de sí, que puede seguir experimentando cosas, ¿no? Diferentes materiales, no sé, una cuestión como muy, muy física. Así que creo que todavía tenemos como mucho para dar en cuanto a la experimentación con materiales, en cuanto a la experimentación plástica. Hay, no sé, creo que lo último, o digamos las cosas como más modernas de alguna manera que hice con libro de artista fue con corte láser, a lo mejor, con impresión 3D. Creo que en cuanto a creo que eso es una de las cosas que todavía tenemos para dar, ¿no? Como la experimentación con la plástica. Y creo que todavía da para un buen rato. Digo, si la pintura sigue sobreviviendo a pesar de todo, a pesar de que se anunció la muerte de la pintura con el surgimiento de la fotografía, yo creo que todavía, como en cuanto a la plástica, hay todavía mucho que dar. Va, bueno, a Abby se le había cortado, pero lo que estaba preguntando, que era como para los dos, que hacia dónde creen o piensan o sienten, porque aquí también se vale sentir, que se dirige la literatura digital o electrónica o expandida. Ay, a ver si me escuchan, no sé qué trabo. No, sí, se me hace que también que se le trabó otra vez. Pero bueno, de lo que mencionabas ahorita ¿Ya volvió? ¿Te volviste a mí? Ay, sí, este internet está asqueroso. Sorry. No te Listo, preocupes. ya. ¿Pero escuchaste Pero mi que, pregunta? a la mitad, a la mitad. Ah, ok. O sea, que hacia dónde crees o qué espacios crees que pueda ocupar la literatura expandida, y sobre todo la literatura electrónica y el arte de internet. Digo, porque bueno, antes de pasar eso, ahorita que mencionaba Azael de que, por ejemplo, en la UDG todavía ni siquiera consideran el performance, pues arte, ¿no? Que yo creo que realmente, o sea, el arte ya no necesita de la aprobación de ciertos espacios académicos, ¿no? O sea, ni el performance, ni la instalación, ni el videoarte, ¿no? Y creo que pasa ya lo mismo con tanto el libro de artista, la literatura expandida, la literatura electrónica, el arte de internet. Creo que en este punto ya tiene una incidencia suficiente como para que no se preocupe porque la academia la reconozca, eventualmente tiene que pasar, pero ¿tú qué papeles crees que vaya a estar jugando en un futuro no muy lejano? No sé, el próximo par de años, el próximo par de ferias snob de arte. Pues yo pienso que al menos en la parte como de divulgación espero que crezca. Hay muy poco en realidad, tipo laboratorios de escrituras digitales o, pues sí, como tal, de creación y divulgación hay muy poco. Lo que yo creo que va a seguir y aumentar es el nivel de exposición. Por ejemplo, hay ferias de literatura que ya exponen piezas de arte digital como en una serie como de intermedios, después de una charla o así. He visto muy pocos eventos que lo toman como el evento principal, por así decirlo.
Por eso hice la exposición de literatura digital en la UG, porque quería que estuviera ahí, ¿no? Porque pues es importante, no podemos seguir ignorándolo. Pero yo creo que, no sé, últimamente ha estado muy sonado el tema de los NFTs, que pues son como Ujú. la parte del mercado del arte digital. Y yo no le veo como que haya mucho tiempo en los que las editoriales digan, ay, esto tiene, no sé, potencial y decidan vender piezas de arte digital, bueno, en específico de libros electrónicos, más allá del PDF y del EPUB, ¿no? O sea, como, no sé, una antología dentro de un videojuego o cosas así. Ujú. No estaría mal porque, pues, no sé, es parte de la literatura, pero no sé, tengo miedo de que esta parte económica de la literatura, que es pues las editoriales y sí empiecen a Ujú. meter sus manos, porque entonces va a cambiar muchas cosas. Eh, y la parte pues experimental, que es lo que se va, se va a perder. Ay, creo que me Pues trabé sí, al sí último. podría. No, no, sí se escuchó, de que, o sea, que la parte experimental se va a perder. Y pues sí, yo la verdad todavía no, o sea, ahora que mencionas de los NFTs, este, sí, yo tampoco todavía he tomado una postura o todavía no sé qué pensar. Digo, lo he visto ya aplicado en la industria musical, o sea, ya se han vendido álbumes digitales como de ediciones limitadas, pero que siguen siendo digitales. Ya se empieza a generar mucho dinero usando NFTs en la música y o sea, y en lo digital visual, ¿no? No, no dudo que en algún punto, o sea, que pronto se vaya a empezar a usar en lo literario y en lo que sea que se pueda difundir por internet. Y sí sería interesante ver cuál va a ser su efecto. Pero también creo que su efecto a lo mejor va a ser más en el mercado del arte y en esos como espacios que en realidad funcionan para vender. O sea, y la creación experimental y alternativa yo creo que va a seguir igual. Porque precisamente como no depende de qué galerías te exponen ni a qué espacios accedes, pero pues sí puede aumentar ¿cómo se dice? O sea, sí puede haber un distanciamiento mayor entre ambos círculos y pues no, eso no está, pues no es lo deseado. Dice Mantequilla que casi no hay divulgación de arte en español y pues sí, tiene razón. Pero, pero pues sí, ahora sí Sí, que como gestores nos toca trabajar en eso. eso sí. Este, Por ejemplo, yo tengo una pregunta. ¿Cómo funciona la parte, ¿cómo se dice? O sí, la parte mercantil de los libros de artista. Por ejemplo, tú mencionaste hace rato Javi, que donaste uno a a la feria del libro. Sí, ¿verdad? sí, la de Guadalajara. Hay una parte, o sea, ¿es meramente como artístico el fin o si hay como, no sé, galerías que decidan como venderlos o los puedas como poner en otros tipos de espacios independientes, no sé? Se venden como cualquier, bueno, si nos vamos como ¿A al la top de las plástica? ventas de arte, se subastan, se venden como cualquier otra pieza. De hecho, creo que en los catálogos aparecen o como libro de artista o como escultura, efectos de catálogo. Y se venden como tal, o sea, como una pieza de arte, ¿no? Ya se evalúa, se saca la evaluación de la pieza y se venden como tal. También, no sé, son comisionados. De hecho, hace 2 años me comisionó la UDG justamente 2 libros. Pues también, no sé, se paga lo correspondiente. De esa misma comisión, también uno quedó como acervo de la biblioteca pública. De hecho, lo pueden visitar en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Pero sí, así funciona.
como cualquier otra pieza de arte, como cualquier pintura o escultura, se evalúa y se vende o se subasta. O también se hacen encargos o se sacan prototipos. Hay quienes sacan prototipos para vender los editoriales y que se hagan tirajes. Porque sí, los libros de artista pueden ser pieza única, puede ser un pequeño tiraje o pueden ser tirajes grandes. Ya. Sí, Sí, porque sí, tenían, ¿cómo sí, o sea, porque sí he visto, por ejemplo, que cuando son publicados, por lo general, ajá, aparece cuántos tirajes son, o si son un libro único, ¿no? O sea, aparece pieza única en su ficha. Que también es su intención un poco, ¿no? Bueno, no sé, o sea, como el no ser tan seriado, tan industrializado. Depende. La verdad es que yo produzco solo piezas únicas o tirajes pequeños. Ujú, Pero sí hay quienes producen tirajes como mucho más grandes, como más orientados hacia una industria de la literatura como tal, una industria ujú, editorial. Y hay quienes producen como más hacia la industria de la plástica, pero bueno, también depende como del propósito del libro, de las características del libro, ujú. qué se pretenda lograr con esa pieza, ¿no? Hay piezas de libros de artista que son monumentales, de las cuales desde luego no se puede sacar un tiraje grande, o sea, también depende mucho de la naturaleza del libro como tal. Ahí, no sé, las piezas que yo tengo, por ejemplo, la que tengo en la universidad, en la biblioteca pública, Ujú. son frasquitos, son como todo hecho a mano, así que pues es pieza única. Sería un poquito complicado sacar un tiraje, porque además tiene como, no sé, tiene plantitas, tiene como embrujos, así que la posibilidad de sacar un tiraje es como más limitada. Ujú. Hay otras piezas que son como más susceptibles de sacar un tiraje más grande, no sé, como las piezas de origami o los libros de pop-up. Ya. Bueno, para ir cerrando, no sé si alguien de quien está conectado tenga alguna pregunta y pues vayan haciendo algún comentario final, o sea, tanto de el libro de artista como de la literatura electrónica. O sea, a lo mejor no solo Avi de la literatura electrónica, sino un poco los dos de ambos fenómenos. O algo más que quieran compartir. Pues, no sé, estaba pensando ayer en la noche, estaba trabajando en una pieza y estaba en el editor de, pues, el espacio de trabajo es el editor de texto, ¿no? Ujú, Con L, que se va a subir como página web. Y como necesitaba libertad en cuestión del texto de posición, pues en la pantalla, lo que hacía era yo usar tablas, pero las tablas pues tienen sus márgenes, entonces pues dije al chile, y cada parte del texto va en una parte específica de la pantalla, tiene como tantos píxeles a la derecha, tantos píxeles hacia abajo, de tanto tamaño en píxeles el texto, y dije, no manches, porque son un montón de textos, bueno, como líneas, y ujú, entonces es como estar viendo, pues, o sea, literal como medir ujú, para cada texto, ¿no? 250 para acá abajo y ujú. 139, cosas así. Y dije, esta es la Ya. cosa más artesanal que ellos van a hacer, porque yo no soy como muy de manualidades. Yo jamás Ujú, en la vida podría hacer como un libro de autor, porque pues implica trabajo con las manos y como pues es un trabajo, como lo dijiste, no es un trabajo artesanal, y es algo que yo no podría hacer, pero entonces decía, pues igual este es como medio artesanal, pues es estar midiendo en píxeles, no sé, es algo que pensé ayer en la noche. Este, igual no es como el mismo medio, no son los mismos resultados, pero tiene Sí, poquito, pero creo que sí se entendió. Bueno, mientras tú vas a él, algo más que quieras compartir, comentar. Está curioso que lo mencione porque siempre, de alguna manera, regresamos
a lo más tradicional, a lo más artesanal, Ajá. a lo más de utilizar las manos, a lo mejor en este caso no con medir los píxeles. ¿Está curioso? Ajá. Yo no estoy a favor de que la academia diga, es que primero tienes que aprender a dibujar cajas para después aprender a dibujar caballos, ¿no? Mm, Pero sí creo que, pues así son los procesos artísticos, ¿no? A veces hay que tomar lo que necesitemos de otros lugares, de otras cosas que ya se han hecho antes. En cuanto a los libros de artista, pues, o sea, si bien es un trabajo como muy artesanal, desde ujú, luego hay libros de artista que son electrónicos, o que están diseñados para hacer hologramas, o que están diseñados para hacer proyecciones de luz, ¿no? Creo ujú, que es valioso también conocer lo que hacen otras personas, cosas que hace, por ejemplo, Avi, para los que hacemos como cosas como muchísimo más artesanales, porque eso también nos ayuda a crear otras cosas, a explorar otros lugares, ujú, a ir hacia otras partes. ujú. Que de hecho eso responde justamente a lo que acaba de preguntar Mantequilla, de los libros de autor podrían virtualizarse. Y entonces, si hay libros de autor que son pensados desde lo digital, ¿no? Y a ver, esta le dice, obras únicamente para el formato digital, entenderlo desde las posibilidades que la tecnología nos puede permitir. Que es algo que había compartido mucho, ¿no? Porque muchas veces la literatura, o bueno, a lo mejor en sus inicios la literatura electrónica era meramente pasar los libros que ya existían a lo electrónico, ¿no? Pero ya se crea pensando desde el espacio digital. Mm, donde se reduce a un pequeño número de personas debido a que no todos tienen acceso a esta tecnología, supongo. Sí, claro. Digo, o sea, digo, tanto hay gente que no puede acceder a el internet, hay gente que no puede acceder a un libro, ¿no? Este, y sí, sería un tema interesante de abordar en algún punto, ¿no? O sea, porque tienen características diferentes tanto quien puede acceder al internet como a un libro, como a ambos, ¿no? Este, y pues bueno, supongo que será todo. Creo que nos pasamos un poquito de tiempo, pero no pasa nada. Este, pues gracias por estar aquí, por compartirnos y pues estaría cool que en algún punto a lo mejor hicieran algún trabajo transdisciplinario o interdisciplinario o viéramos de qué manera abordar ambos fenómenos. Claro que sí. Sale, Sí, 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 pues es todo. sale. Muchas gracias, Leo. Gracias, Avi. Gracias No, a por ti, invitar. a los dos, siempre, siempre, siempre son bienvenidos. Bye y adiós a todos los que estuvieron conectados. Bye. Bye.